viernes al atardecer, hace varios años, Colonia Polanco, Ciudad de México, me habían invitado a cenar. Una familia sefaradí, vecinos del barrio donde creció la madre de mi madre. El anfitrión era don Jacobo, 70 años, cabello blanco, las manos de alguien que había pasado décadas sosteniendo libros con mucho cuidado. Llegué puntual, demasiado puntual, me di cuenta después. Faltaban 28 minutos para que cayera el sol. Y don Jacobo estaba haciendo algo que yo nunca había visto hacer en 4 años de seminario. Tenía una pequeña botella de aceite de oliva en la mano. No era aceite consagrado. No venía de ninguna iglesia. Era el mismo aceite de oliva que cualquiera puede comprar en cualquier mercado de la Ciudad de México. Y lo estaba aplicando en los marcos de las puertas, en el dintel de la entrada principal, en los montantes laterales, con el pulgar, con movimientos precisos, deliberados, sin prisa, como quien cumple con algo que tiene más de 3000 años de ser necesario. Me quedé en el umbral mirándolo. No supe qué decir. Él me vio, terminó lo que estaba haciendo, se limpió el pulgar con un trapo pequeño que tenía listo para eso, y me sonrió. Me invitó a pasar. Y fue entonces cuando me atreví a preguntarle, ¿por qué el aceite? ¿Por qué los marcos de las puertas? ¿Y por qué exactamente hoy, viernes? Don Jacobo me miró con algo que no era sorpresa. Era la paciencia de quien ha respondido esa pregunta muchas veces y sabe que la respuesta siempre toma más de lo que el que pregunta espera. Me dijo, ¿no lo saben los católicos? Es lo mismo que hace su iglesia con los obispos. Y citó de memoria el Talmud babilónico, Pesachim, folio 112, lado B. Ahí estaba la razón que yo, después de 4 años en el Seminario Arquidiocesano de Morelia, de Teología Comparada en la UNAM, de 8 años investigando en Sevilla, Roma y Etiopía, no sabía. Me la dio una fuente no cristiana. Me la dio un hombre que nunca había pisado una iglesia como estudiante, sino como curioso. Y era la razón más precisa, más documentada y más perturbadora que yo había escuchado sobre el viernes y las puertas. Esta noche les voy a decir qué encontré cuando regresé al seminario y busqué lo que don Jacobo me había citado de memoria. Les voy a decir por qué el viernes es específicamente la noche más peligrosa de la semana, según el Talmud. Les voy a decir por qué el aceite de oliva en el umbral no es superstición popular. Y les voy a decir algo que la iglesia nunca explicó. Que el mismo gesto que don Jacobo hizo esa tarde con un botecito de aceite ordinario de Polanco, la iglesia lo usa en sus ceremonias más importantes, lo llama sacramento. Y cuando el pueblo lo hacía, la Inquisición lo llamaba brujería. El mismo aceite, el mismo gesto. 2 veredictos distintos según de qué lado del altar estabas. Soy Aurelio, 58 años, 4 años en el Seminario Arquidiocesano de Morelia, Teología Comparada en la UNAM. 8 años investigando en el Archivo General de Indias en Sevilla, en la Biblioteca Vaticana y en archivos en Etiopía. La semana pasada les dije qué hacer. Les dije que Salomón ungía el umbral con aceite de oliva cada viernes. Hoy les voy a decir por qué. ¿Por qué el viernes específicamente? ¿Por qué el aceite y no otro material? ¿Por qué el umbral y no otra parte de la casa? Porque si no entienden el por qué, tienen solo el gesto. Y el gesto sin entendimiento es lo que don Jacobo hacía con autoridad y lo que la Inquisición procesaba como evidencia criminal. La diferencia entre los dos no era el gesto, era saber exactamente qué estaban haciendo. El Talmud babilónico, Tratado Pesachim, folio 112, lado B. Ese texto tiene más de 1500 años. Fue compilado entre los siglos III y VI de nuestra era. Y lo que dice sobre el viernes no es folclore. No es superstición popular que los rabinos toleraban con condescendencia. Es un registro legal, con nombres propios, con cifras verificables y con el resultado de una negociación que el texto documenta con precisión extraordinaria.
El texto nombra a Agrat Bat Mahalat, un demonio femenino, un ser que en la cosmología talmúdica tiene jerarquía, nombre y jurisdicción específica sobre el umbral y el camino nocturno. Y el Talmud registra que Agrat Bat Mahalat tiene bajo su mando a 180.000 ángeles destructores. No es número aproximado, no es metáfora de mucho daño. El texto dice 180.000. Con esa especificidad que la tradición rabínica usa cuando quiere decir esto es real, esto es verificable, esto tiene nombre y tiene número. Esos 180.000 salen por la noche. ¿Cuándo? En los orígenes del texto, el Talmud documenta que salían 2 noches por semana. Pero entonces ocurrió algo que el mismo texto registra. El rabino Janina ben Dosa, uno de los grandes maestros del período tanaíta, negoció con Agrat Bat Mahalat, no como leyenda, como negociación documentada con términos específicos, nombres propios y resultado registrado. El resultado fue que los 180.000 ángeles destructores quedaron confinados a 2 noches específicas, los miércoles por la noche y los viernes por la noche. Pero el propio Talmud Pesachim añade algo que ningún catecismo latinoamericano explicó jamás. De esas 2 noches, la del viernes es la que concentra mayor actividad en los umbrales. ¿Por qué el viernes específicamente? Porque el viernes al atardecer comienza el Shabbat. Y el Shabbat es el momento de mayor apertura espiritual de la semana. Las defensas que la mente y el cuerpo mantienen durante la semana de trabajo se relajan. El hogar se prepara para recibir algo sagrado. Y exactamente en ese momento de apertura, el Talmud documenta que hay quienes esperan que la puerta esté sin guardia. 180.000. El protocolo del aceite en el umbral no era respuesta al miedo, era respuesta a una ventana de vulnerabilidad específica, documentada, nombrada y fechada en la noche de mayor apertura de la semana. No superstición, sistema. Hay un segundo texto talmúdico que se encadena con Pesachim, de manera que la primera vez que los leí juntos, entendí por qué don Jacobo no dejaba pasar ni un viernes. Tratado Shabbat, folio 119, lado B. Dice lo siguiente: 2 ángeles acompañan a cada persona de regreso a casa el viernes por la noche, uno bueno y uno malo. Caminan juntos, llegan al umbral juntos, se encuentran la casa preparada, la mesa lista, las velas encendidas, el umbral ungido. El ángel bueno dice algo. Dice: que sea así el próximo Shabbat también, y el ángel malo, a su pesar, tiene que responder amén. Pero si la casa no está preparada, el ángel malo dice su versión de esas mismas palabras, y el ángel bueno tiene que ceder. El ungimiento del umbral era parte de lo que el Talmud llama preparar la casa para el Shabbat. No era gesto decorativo ni práctica opcional. Era el acto por el cual el ángel bueno tenía autoridad sobre el malo en ese hogar durante toda la noche del Shabbat. El texto rabínico es explícito en esto. La preparación del umbral es condición de la autoridad espiritual del bien en ese espacio. No después, durante, desde el momento en que el sol cae el viernes hasta que sale el sábado por la noche. Don Jacobo lo sabía de memoria, yo lo aprendí de él. El Zohar, sección Shemot, compilado en el siglo XIII, pero que incorpora tradiciones que los maestros medievales consideraban anteriores, añade la tercera capa del sistema, la Shejinah, la presencia divina femenina en la cosmología cabalística. El Zohar describe la Shejinah como el aspecto de la presencia de Dios que entra en los hogares al inicio del Shabbat, el viernes al atardecer, y dice que los umbrales ungidos son el canal de entrada, los no ungidos, las zonas de conflicto. No es decoración espiritual, es geometría del umbral. El aceite en el marco de la puerta convierte ese umbral de zona de conflicto a canal de entrada para la presencia divina. Piensen en lo que acabo de decir: 3 textos,
3 capas del mismo sistema. Pesachim, la amenaza específica de la noche del viernes. 180.000, con nombre, con número. Shabbat, la condición para que el bien tenga autoridad en el umbral frente al mal. Zohar, el umbral ungido como canal de la presencia divina, no como barrera mágica. Salomón no lo ignoraba. Los maestros del Talmud no lo ignoraba. Don Jacobo no lo ignoraba. La pregunta esta noche es por qué ningún catecismo de América Latina les enseñó nada de esto. Porque la raíz de todo esto no comienza en el Talmud, comienza en el Éxodo, capítulo 30, versículos 22 al 33. Ese es el momento en que Dios le da a Moisés algo extraordinario, la fórmula exacta, la receta del aceite de unción sagrado, aceite de oliva puro, con mirra, con canela aromática, con cálamo aromático, con casia, proporciones exactas registradas en el texto, una fórmula que Dios no da a los artesanos del tabernáculo, no a los arquitectos, no a los custodios del arca, se la da a Moisés directamente, y el propósito es explícito: consagrar el tabernáculo, consagrar el arca, consagrar los utensilios, consagrar a los sacerdotes. El aceite de oliva puro es, desde Éxodo 30, el material con el que Dios vincula su presencia con los espacios y las personas, no por decisión humana, por instrucción divina registrada en el canon. Ahora vayan a Primer Libro de Reyes, capítulo 6, versículos 31 al 33. Salomón construye el templo, y en el momento de elegir el material para las puertas de acceso al Santo de los Santos, hace una elección que el texto documenta con el nombre hebreo exacto, Et ha-sayit, madera de olivo, no madera de cedro, que era el material de construcción principal del templo y que el texto menciona decenas de veces. No madera de ciprés, madera de olivo específicamente para las jambas de la entrada al lugar más sagrado, para las puertas del echal. El árbol que produce el aceite sagrado de Moisés es el árbol que Salomón eligió como guardián del umbral del lugar más sagrado del mundo. No es accidente. No es preferencia estética de un rey que tenía acceso a todo el cedro del Líbano. Es coherencia de sistema. El aceite consagra el espacio. La madera de donde viene ese aceite custodia la entrada al espacio más sagrado. El árbol de olivo, en el diseño del templo de Salomón, es literalmente el guardián del umbral. El libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 20, dice esto: Tesoro precioso y aceite hay en casa del sabio, pero el hombre necio todo lo disipa. No está hablando de prosperidad económica, no está hablando de dieta mediterránea, está diciendo algo que la tradición rabínica medieval identificó con precisión. El aceite en la casa del sabio es señal de que ahí habita la protección activa de la sabiduría. El Eclesiastés, capítulo 9, versículo 8, es todavía más directo. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte aceite sobre tu cabeza. Para Salomón, el aceite no es lujo de rey, no es producto de cocina, es armadura cotidiana. La misma palabra que se usa para la unción de reyes y sacerdotes, se usa aquí en el contexto del día a día de cualquier persona. El aceite que protege al pueblo, sin mediación clerical, sin ceremonia especial, en todo tiempo. Eso es lo que don Jacobo hacía cada viernes con un botecito de aceite de oliva ordinario en la cocina de Polanco. Lo que Salomón consideraba armadura cotidiana, lo que la Iglesia convirtió en monopolio de sus sacramentos. Hay un hallazgo arqueológico del siglo IX al VIII, antes de nuestra era, que confirma algo que no debería necesitar confirmación porque está en el texto, pero que la arqueología de todas formas documentó. El sitio de Kumtilet Ayrud, en el Negev, excavado sistemáticamente en los años 70 del siglo pasado, publicado en revistas arqueológicas internacionales. Ese sitio muestra inscripciones en hebreo antiguo que nombran a YHWH en contexto doméstico.
no en templo, no en palacio, en contexto doméstico. Y junto a esas inscripciones, evidencia de uso de aceite en rituales de umbral. Vasijas con residuos de aceite, depósitos junto a los marcos de puertas del recinto. Eso confirma que la práctica del aceite en el umbral existía en el Israel bíblico durante el período de los reyes, antes de que los profetas del Deuteronomio intentaran centralizar todo el ritual en el templo de Jerusalén. Antes de la reforma de Josías en el siglo VII, la práctica de ungir el umbral el viernes no es invención medieval, no es superstición popular tardía, es arqueología del período bíblico. Es la práctica que Salomón conocía porque formaba parte del sistema ritual de Israel desde antes de su reinado, y que él sistematizó con las instrucciones de Éxodo 30 y la arquitectura del primer libro de Reyes 6. Ahora viene la parte que la Iglesia nunca explicó. El Canon 36 del Concilio de la Odisea, año 363 de nuestra era. Ese canon prohíbe explícitamente el uso de amuletos y prácticas protectoras individuales, incluyendo ungüentos en umbrales. 36. Ese es el número del canon. No es interpretación posterior, no es extrapolación de algún principio general. Es un canon específico, con fecha, con número, que nombra el gesto específico y lo prohíbe. Siglos después, la Inquisición novohispana. El Archivo General de la Nación, ramo Inquisición, documentos consultables, verificables, físicamente conservados, que incluyen confiscaciones de, y cito de la documentación, aceites bendecidos sin licencia clerical, como evidencia de brujería. Las curanderas de Nueva España, que ungían el umbral de sus casas con aceite de oliva el viernes antes del atardecer. Las mujeres del campo que hacían exactamente lo que la Torá, el Talmud y el Zohar documentan como el protocolo correcto del comienzo del Shabbat. Procesadas, sus aceites confiscados, sus prácticas registradas como evidencia criminal en expedientes de la Inquisición. Y ahora les voy a decir lo que don Jacobo me dijo. Lo que el mismo Aurelio tuvo que ir a comprobar en el Rituale Romanum cuando regresó al seminario. El Ritual Romano, el Rituale Romanum de Paulo V, publicado en el año 1614, el Manual Oficial de los Sacramentos y Bendiciones de la Iglesia Católica. El capítulo sobre la bendición de casas describe exactamente el mismo gesto, la unción del umbral y el dintel con aceite consagrado. El mismo gesto, las mismas partes del marco de la puerta, el mismo aceite de oliva, pero exclusivamente para el sacerdote durante la extrema unción y la bendición oficial de casas. El mismo gesto por el que procesaban a curanderas en el Archivo General de la Nación era, simultáneamente, un gesto prescrito como sagrado en el Manual Oficial de Sacramentos de la Iglesia, un sacramento cuando lo hacía el sacerdote, una evidencia de brujería cuando lo hacía el pueblo, no un símbolo parecido, no una práctica análoga con diferencias de forma, el mismo aceite, el mismo gesto, el mismo umbral, dos veredictos distintos según de qué lado del collar clerical estabas. Hay algo que todavía no les he dicho, y es lo más extraordinario de todo este asunto. El Santo Crisma, el aceite más sagrado que existe en la liturgia católica, compuesto de aceite de oliva y bálsamo, consagrado por el obispo en la misa crismal del Jueves Santo. Ese aceite se usa para consagrar a los obispos en su ordenación, a los sacerdotes en la suya, a los altares cuando se consagran, a las campanas de las iglesias, a los recién bautizados en la unción posbautismal, en el sacramento de la confirmación. El aceite de oliva es el material sagrado central de los sacramentos más importantes de la Iglesia Católica, el mismo árbol de olivo que Salomón usó para custodiar la entrada al Santo de los Santos, el mismo aceite que Dios prescribió a Moisés en Éxodo 30.
el mismo aceite que la Inquisición confiscaba como evidencia de brujería en los umbrales del pueblo de Nueva España. La Iglesia lo llama Santo Crisma. Lo usa para consagrar a sus obispos. Lo usa para consagrar los espacios sagrados donde sus ministros ejercen. Y cuando una mujer en Oaxaca, en el siglo XVII, ungía el marco de su puerta el viernes antes del atardecer, el mismo aceite que la Iglesia usaba para consagrar altares era evidencia criminal en sus manos. Salomón lo sabía hace 3000 años. Don Jacobo lo sabía hace 20 años, y la Iglesia lo sabe desde 1614. Lo sabe y no lo dice. El Islam preservó esto sin la persecución que sufrió en la Europa cristiana. El profeta Mahoma, en el Sunan al-Tirmidhi, Hadís 1851, dijo lo siguiente: «Coman aceite de oliva y úsenlo en vuestros cuerpos, pues proviene de un árbol bendito». El árbol bendito. En el Corán, Sura 24, versículo 35, la lámpara de Dios se enciende con aceite de un árbol bendito. El texto coránico usa las palabras árabes shayaratín mubarakatín, un árbol bendito que no es del oriente ni del occidente, árbol bendito cuyo aceite ilumina. El mundo islámico heredó la comprensión del aceite de oliva como material sagrado que viene directamente del período del templo, sin la ruptura que la Odisea, la Inquisición y el ritual romano crearon en el catolicismo popular. En el mundo árabe, un hombre que unge su puerta con aceite de oliva no es sospechoso de brujería. Es alguien que sigue la tradición del profeta, la misma práctica, sin la persecución. Porque cuando los obispos del concilio de la Odisea prohibían la unción popular de umbrales, en el año 363 el mundo árabe no estaba en la sala. Y cuando la Inquisición confiscaba aceites en Nueva España, el Hadís de Tirmidhi seguía enseñándose en las mezquitas de Bagdad y el Cairo. El aceite de oliva en el umbral el viernes sobrevivió donde no había Inquisición que lo prohibiera. Eso no es coincidencia. Es geografía de la censura. Voy a decirles algo que me parece la pregunta más incómoda de toda esta historia. Si la Iglesia adoptó exactamente la práctica de Salomón como sacramento, si la Iglesia usa el Santo Crisma derivado del aceite de oliva para consagrar sus espacios y sus ministros más importantes, si el Rituale Romanum prescribe la unción de umbrales y dinteles como práctica sagrada para el sacerdote, si la Iglesia conocía el Tratado Pesachim 112, el Tratado Shabbat 119 y el Zohar Shemot. Los teólogos medievales estudiaban fuentes talmúdicas. Tomás de Aquino las citaba. El sistema completo estaba disponible para quien vivía detrás de los muros. Si todo eso es cierto, ¿por qué el Canon 36 de la Odisea prohibió la práctica en el pueblo? ¿Por qué la Inquisición confiscó los aceites de las curanderas? ¿Por qué ningún catecismo latinoamericano les enseñó que ungir el umbral el viernes era el protocolo talmúdico documentado en los tratados más importantes del Talmud? Hay una respuesta, y no es teológica. Si la práctica funciona para el sacerdote, funciona para el pueblo también. Si el gesto tiene el efecto que el Rituale Romanum le asigna cuando lo hace el cura, tiene el mismo efecto cuando lo hace la mujer de Oaxaca. Y si la mujer de Oaxaca puede proteger su umbral sola, con aceite de oliva ordinario, el viernes antes del atardecer, sin sacerdote, sin licencia clerical y sin pagar ninguna tasa, no necesita al sacerdote para esa protección. No ese viernes. No jamás. Y eso, durante 16 siglos, fue el problema real. No los demonios. La autonomía espiritual del fiel. Regresé al seminario de Morelia la semana siguiente a aquella cena en Polanco. Era lunes por la mañana. Fui directamente al archivo. Busqué el Rituale Romanum, el mismo manual que cualquier sacerdote tenía en su celda.
el manual de Paulo V de 1614. Busqué el capítulo de bendición de casas. Don Jacobo tenía razón, palabra por palabra. El mismo aceite, el mismo umbral, el mismo gesto. Fui a ver al padre rector, no para pedirle explicación larga, solo para decirle que había estado en casa de don Jacobo el viernes anterior y que había visto algo que necesitaba entender. El rector me miró, con esa calma de quien ya sabe lo que van a preguntar y ya sabe que no va a responder lo que el que pregunta necesita escuchar. Eso pertenece a la tradición judía, no a la nuestra. Le dije, pero el Rituale Romanum describe exactamente el mismo gesto. Me interrumpió. El Rituale Romanum lo hace el sacerdote, no el pueblo. Y se fue. Eso fue todo. El mismo gesto, pero nuestro cuando lo hace el sacerdote. Brujería cuando lo hace el pueblo, sin explicación de por qué. Sin ningún versículo que sustentara la diferencia. Solo la afirmación de que la diferencia existe porque la institución dice que existe. Pasé esa tarde releyendo el Rituale Romanum página por página. No encontré en ninguna página la explicación de por qué el mismo gesto era un sacramento cuando lo hacía el clérigo y una evidencia de brujería cuando lo hacía el fiel. No había ninguna explicación, solo el gesto para unos y el silencio para nosotros. Esta noche les voy a decir exactamente lo que Salomón hacía, lo que el Talmud documenta, lo que el Zohar describe, lo que la Iglesia adoptó para sus sacramentos y el pueblo nunca supo que podía hacer por sí mismo. El protocolo de Salomón para el viernes. Primero, el aceite. Aceite de oliva ordinario. No es necesario que sea consagrado por ningún sacerdote. No requiere ningún ritual previo de preparación. En la tradición de Salomón, el aceite recibe su significado del intento y del momento, no de quien lo bendice. El mismo aceite que Dios prescribió a Moisés, el mismo aceite que Salomón usó en la unción del templo, el mismo aceite que cualquiera puede conseguir en cualquier mercado. Segundo, el momento. Antes de que caiga el sol el viernes. La ventana es entre el mediodía y el atardecer, no después del atardecer, no durante la noche. El Talmud Pesachim 112 documenta que la actividad en umbrales comienza con la caída del sol. El protocolo es previo, no posterior. La protección se coloca antes de que llegue lo que se quiere detener. Tercero, el gesto. Con el dedo pulgar o el índice, trazar una línea en el dintel. El dintel es la parte superior del marco de la puerta, la barra horizontal de arriba. Luego los montantes, los dos lados verticales, el mismo recorrido que Moisés instruyó para la sangre del cordero en Éxodo 12, versículos 22 y 23. El gesto de protección del umbral en la noche más peligrosa de la historia de Israel. El mismo recorrido, con aceite en lugar de sangre. 3000 años después. Cuarto, el umbral secundario, la puerta de acceso al dormitorio. La habitación donde el cuerpo duerme y donde las defensas de la vigilia se retiran completamente. El lugar donde el cuerpo es más vulnerable. La puerta del dormitorio es el segundo umbral que el sistema de Salomón requiere proteger. Quinto, la intención verbal, opcional según el texto, pero documentada en la clavícula salomónica como la cábana. La intención consciente que activa el gesto. No es fórmula mágica, no requiere hebreo, no requiere latín. Es nombrar en voz audible el propósito, protección de los que duermen dentro, la misma práctica rabínica que los maestros del Talmud consideraban parte integral del sistema, no obligatoria, pero documentada como parte del protocolo completo. Y aquí necesito aclarar algo que la semana pasada quedó sin explicar. Los que han seguido este canal recuerdan que hablamos de la sal en el umbral. Las dos prácticas son reales, pero no son la misma práctica, no son redundantes, son capas diferentes de un mismo sistema.
La sal es barrera pasiva de purificación. Rompe la contaminación acumulada. El Talmud documenta la sal como material que neutraliza lo que ya está presente. El aceite es sello activo de protección. Establece autoridad sobre el umbral antes de que llegue la amenaza. La sal limpia, el aceite protege, la sal opera sobre lo que ya está, el aceite opera sobre lo que viene. Son complementarios, no son intercambiables, son la misma lógica que la Iglesia usó para separar el sacramento de la reconciliación, del sacramento de la confirmación. Uno limpia, el otro sella. El sistema de Salomón tenía esas dos capas hace 3000 años. Lo que la Inquisición confiscaba en sus redadas no eran solo aceites, también eran las sales en los marcos de las puertas. El sistema completo era exactamente lo que la Iglesia necesitaba que el pueblo no usara solo. Don Jacobo terminó de ungir su umbral esa tarde. Guardó el botecito en el cajón de la cocina. Su esposa encendió las velas del Shabbat. Yo estaba sentado a la mesa mirando cómo las velas ponían luz cálida sobre los libros que llenaban las paredes. Y don Jacobo, antes de sentarse, me dijo algo que repitió sin saberlo, lo que el Rituale Romanum de Paulo V prescribía para sus sacerdotes, no como descubrimiento, no como revelación que acabara de tener, como rutina de los viernes, como lo que se hace, como lo que siempre se ha hecho porque siempre se ha sabido por qué. Esa noche, de regreso a mi departamento en Coyoacán, pensé en las curanderas del AGN, en sus aceites confiscados, en los procesos inquisitoriales, en los autos de fe, en el mismo aceite, en el mismo umbral, en el mismo viernes antes del atardecer, y pensé en el obispo en la misa crismal del Jueves Santo, ungiendo con santo crisma, consagrando el espacio, consagrando al ministro, con el mismo aceite, con el mismo gesto que los textos talmúdicos documentan desde el siglo III de nuestra era y que la arqueología de Kuntiyet Ashrud ubica 2 siglos antes del templo de Salomón, sin que nadie en la nave central le preguntara de dónde venía esa práctica, sin que nadie le dijera que ese mismo gesto le costó la libertad a curanderas en Nueva España, sin que nadie formulara la pregunta que don Jacobo respondió sin saberlo, la tarde que yo llegué demasiado puntual a cenar en Polanco. ¿Cuál es la diferencia entre el obispo y la curandera de Oaxaca? Uno tiene licencia clerical. Eso es todo. No tiene ninguna otra diferencia documentada en ningún texto canónico. El texto es el mismo. El aceite es el mismo. El viernes es el mismo. El umbral es el mismo. Solo cambió quién decidía quién tenía permiso de proteger su propia casa. Esa decisión la tomaron en el año 363, en un concilio en la Odisea. 1663 años después de ese concilio, esta noche, ese permiso no existe. No lo necesitan. Salomón no le pidió permiso a nadie cuando construyó las puertas del templo con madera de olivo. Don Jacobo no le pidió permiso a nadie cuando sacó el botecito el viernes antes del atardecer. Y esta noche ustedes tampoco. El aceite de oliva en el dintel de la puerta. Los montantes, antes de que caiga el sol. El viernes, como lo documenta Pesachim 112, como lo requiere Shabbat 119, como lo describe el Zohar Shemot, como lo hacía Salomón, como lo hacía don Jacobo, como lo hacían las curanderas de Nueva España, cuya única diferencia con el obispo era que no tenían collar. Hagan con esto lo que quieran. Soy Aurelio. La verdad no necesita permiso. Cuídense esta noche.